Vamos a presentar a otro invitado muy especial. Es el doctor Alejandro Ezquerra. Él es médico internista y cardiólogo con alta especialidad en urgencias y cuidados críticos cardiovasculares en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente trabaja ahí en el hospital. También tiene una carrera larga como paramédico con mucha pasión y también trabaja en este hospital. Y hemos trabajado juntos muchas veces. Le agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, así que bienvenido. Hola, buena tarde. Gracias por la invitación, Fer, y felicidades al comité organizador. Esta plática son casos. Quien se atreva a alzar la voz de qué diagnóstico creen que sea, se los agradeceré. Y vengo a dejarles perlas, tips, para que pues, siempre que vemos una elevación del segmento ST, sin duda hay que pensar que es un infarto agudo del miocardio, pero también hay otros escenarios, ¿ok? Entonces, publico mucho en mis redes sociales, ahí pueden encontrar de repente información médica, pero primero quiero dejar claro lo que es un infarto agudo del miocardio, es decir, cuando sí la elevación del segmento ST es un infarto. Y esta es la definición tal cual de la guía, en donde menciona, la voy a leer tal cual para que no haya ningún error, es una nueva elevación del segmento ST a partir de 1 milímetro, o sea, un cuadrito chiquito, un cuadrito bebé, en 2 derivaciones contiguas. Y algo que pone nuevo la guía, ahí en el Instituto de Cardio utilizamos mucho las guías europeas, la ESC, ponen este asterisco que antes no lo teníamos, en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. Esto lo pone en la guía que se publicó el año pasado. Excepto, este milímetro no aplica para la derivación B2 y B3, en donde, dependiendo del sexo, hombre y mujeres, y dependiendo solo en hombres la edad, puede llegar hasta 2 milímetros. Entonces, esos son los peros que hay que conocer. Y además, en las derivaciones posteriores es 0.5 milímetros y en las derivaciones derechas 0.5. Entonces, como regla todo es 1 milímetro, un cuadrito chiquito. B2 y B3, dependiendo del sexo, la edad, hay otros cortes y las derivaciones que son diferentes, que son las derechas y las posteriores, 0.5. Entonces, una vez que ustedes tienen esa elevación de 1 milímetro nueva en 2 derivaciones contiguas, ya establecieron el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST. A diferencia del infarto, cuando no hay elevación del segmento ST, hay que esperar la determinación de troponinas, lo que medimos en sangre. Pero el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST está hecho y no se tienen que esperar a las troponinas para dar el tratamiento. El tratamiento son 2 opciones. Uno, llevarlo a cateterismo, si lo podemos llevar en menos de 60 minutos a que el paciente esté acostado en la sala del cateterismo. Y si no podemos cumplir esa meta, administrar un fibrinolítico, un medicamento por la vena que yo creo todo médico general y al llegar al servicio social deben saberlo conocer. Entonces, ya conociendo esto, nada más les quiero dejar claro las derivaciones contiguas. Tenemos acá D2 y D3, lo que conocemos como inferior, D1 y ABL, lateral alto, todo acá anterior, y B5 y B6 se considera el lateral bajo. ¿Cómo se ponen las derivaciones derechas? Los mismos electrodos que utilizamos para B1, B2, B3 hasta B6 de este lado, nos los traemos en la misma altura, cuarto y quinto espacio intercostal, de esta forma, y generalmente si hay elevación del segmento ST va a estar en B3, B4 o B5R. Y las derivaciones posteriores, los electrodos que ustedes quieran colocar, da igual si es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, los van a colocar debajo de la escápula. Y ustedes ya, una vez que impriman el papel, le pueden poner ahí con pluma 7, 8 y 9. Recuerden estos 2.5 milímetros para hacer el diagnóstico. Y cuando tomamos derivaciones derechas o posteriores, es siempre un infarto inferior, es decir, elevación en D2, D3 y ABF, o cuando el paciente tiene una clínica típica de infarto y el electro sale normal. Hay que ir a buscar dirigidamente estas derivaciones. ¿Por qué un infarto posterior
se va a manifestar de una forma muy especial en B1. Fíjense, ustedes en B1 siempre van a encontrar que el segmento ST va a estar hacia abajo, de presión. Y realmente esto es el espejo de lo que estamos viendo cuando ustedes, digamos, si lo ven a la luz, lo que ustedes van a estar viendo aquí atrás en la espalda. Entonces, eso es lo que van a ver en B7, B8 y B9. Entonces, ya sabiendo lo que es la definición clásica de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, vienen las otras cosas que también elevan el segmento ST, pero no es un infarto. Entonces, ¿quién me puede decir este infarto en qué cara lo encuentran? ¿En qué pared? Muy bien. Vemos la elevación del segmento ST desde B1, B2, B3, B4, B5, también B6. Entonces, es un infarto, muy bien, anterior, anteroseptal. El siguiente, un infarto, ¿en qué pared? Muy bien, inferior, eleva en D2, D3, ABF, y generalmente cuando eleva aquí va a ser espejo en D1 y ABL. Y además, ¿en qué ritmo lo ven? Hay algo ahí muy especial en el ritmo. ¿Cómo ven las ondas PES? Ausencia, ¿no? No hay. Entonces es un ritmo nodal. Justamente los infartos inferiores son los más arritmogénicos, son los que hacen bloqueos o a veces degeneran en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Este infarto, ¿en dónde, cómo lo describirían? ¿Un infarto de qué localización? Cuando eleva anterior y también lo lateral, bajo y alto, decimos anterior extenso. Y generalmente a mayor elevación del segmento ST es más grave también esta oclusión. Y esto a veces lo conocemos como cuando llega hasta por acá arriba el signo de la lápida o el signo de la aleta del tiburón. Y eso es, el paciente tiene mucho riesgo de hacer arritmias. Este infarto, ¿en qué pared? Acá está. Vemos elevación del segmento ST en D2, D3, también en ABF, es decir, es un infarto inferior, habrá que tomar también derivaciones derechas y posteriores. Y además, este paciente, pues, desarrolla, se acelera el corazón, y esto es una taquicardia ventricular. Les repito, los infartos del ventrículo inferior, estás platicando con ellos y súbitamente hacen paro cardíaco, es decir, están en un ritmo desfibrilable. Y bueno, ahora sí vamos con los casos y tienen que saber la evolución típica de un infarto en el electrocardiograma. En los primeros minutos, generalmente en los primeros 30 minutos, encontramos que las ondas T se vuelven más altas, más picudas. Eso es clásico en los primeros minutos. Después ya comienza a elevar el segmento ST. Antes pensábamos que las ondas Qs que empezaban a aparecer eran como después de la hora, 2 horas, pero ya sabemos que pueden aparecer desde los 40 minutos y entre más temprano aparezcan, ese paciente tiene más riesgo de complicaciones. El infarto, después de tener esta evolución, va a invertir la onda T y ya después de semanas se va a quedar únicamente la onda Q, que decimos Q patológica, y regresa la onda T a positivo, a normal. Algo muy importante también es que no es, aunque estén en una urgencia, que es un infarto agudo del miocardio, pongan los electrodos donde van, en las tercer, cuarto, lo que sea, espacio intercostal, porque si lo ponen más arriba, más abajo, hacia otro lado, nos van a modificar las ondas. Por ejemplo, esta es una derivación B1, B2, B3, en la posición correcta, y vean cómo cuando lo mueven un poquito más hacia la izquierda o más hacia la derecha, por ejemplo, aquí en la derecha, vean cómo ya las T's que aquí están más profundas, aquí ya no están tan profundas, aquí ya no eleva tanto el segmento ST. Entonces, ustedes pueden hacer malos diagnósticos, principalmente, por ejemplo, también en síndrome de Brugada. Si ponen las vibraciones un poquito más abajo de lo normal o unas vibraciones normales las ponen más arriba, nos pueden
nos ponen a pensar en muchas cosas cuando nada más era mala posición, ¿ok? Entonces, este es el primer caso. No sé, acá no sale completo, pero es suficiente. Este es un paciente, un hombre de 27 años, totalmente asintomático, que nada más fue a un check-up con un doctor general y vio el electro raro y lo refiere a un cardiólogo porque vio que tenía elevación del segmento ST por acá, ¿no? ¿Algún diagnóstico? Vean, también está por acá. ¿Lo tratamos como infarto o conocerán alguna causa de esta elevación tan especial? Esto es algo que estoy seguro que si les tomo un electro a todos ustedes, yo creo que un 20%, 15% va a tener un electrocardiograma así. Y no se asusten, esto se llama repolarización precoz. Entonces, ¿qué es la repolarización precoz? Generalmente aparecen las derivaciones laterales B5, B6, y entre más derivaciones aparezcan, ya empezamos a pensar un poquito mal. Pero, ¿cómo se ve en el electro la elevación del segmento ST por repolarización precoz? Tenemos dos formas, esta que es slowing o la que es notch. Notch es, aquí se cortó, pero vemos aquí como si baja, vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces, cualquiera de estos patrones es lo típico de una repolarización precoz. Es más frecuente encontrarlo en las derivaciones laterales. Y si ya lo encontramos en derivaciones inferiores, eso ya tenemos que hacer una evaluación cardiológica más completa. Generalmente es benigno. A esto no le damos seguimiento, pero le recomiendo que siempre un paciente que tiene repolarización precoz acabe con un cardiólogo, porque tenemos que hacer una muy buen interrogatorio, es decir, si hay síncopes, antecedentes familiares de muerte súbita o síncope, porque si algo no nos late, siempre es necesario hacer un ecocardiograma para descartar otras causas, porque le repito, lo más frecuente es que solo esté en B5, B6, pero entre más derivaciones aparezca, ese patrón sí puede predisponer a arritmias. Siguiente caso, voy a necesitar que alguien comente algo de este. Siempre que les pongan un electrocardiograma y alguien les quiera preguntar diagnóstico, siempre pidan la clínica porque estamos acostumbrados como cardiólogos siempre a recibir fotos de electro, ¿no? Pero yo, oye, pero a ver, cuéntame un poquito más y necesito contexto, ¿no? Para llegar a algún diagnóstico. Pues bueno, este paciente es un hombre de 72 años con dolor precordial, que inició hace 3 horas, tiene náusea, disnea, lo ven diaforético. ¿Qué pensarían con este electrocardiograma? O sea, la clínica están de acuerdo que es de infarto, ¿no? ¿Y el electrocardiograma les parece de infarto o no? Ven por acá que tiene las T's un poco picudas, de aquí eleva el segmento ST. Entonces, ¿lo tratamos como infarto, sí o no? ¿Quién dijo sí? Estoy de acuerdo contigo, esa es la respuesta correcta. O sea, no porque el título diga no todo elevación es infarto, si tienen la clínica que orienta un infarto y un electrocardiograma también que orienta infarto, se trata como infarto, ¿ok? Entonces, le van a dar aspirina. Le dan aspirina a esta persona y este es el electrocardiograma 30 minutos después de la aspirina. Entonces, ¿ya no es infarto o sí es infarto este caso? Vean cómo ya el segmento ST bajó, las T ya no están picudas, ya no están tan elevadas. Entonces, esto es un fenómeno que puede suceder en los infartos agudos del miocardio, porque si bien el infarto lo más frecuente es que tengamos un trombo que ocluye el 100% con elevación del segmento ST, empiezan a suceder muchos mecanismos y uno es que haya vasoespasmo. Y eso, si estaba la arteria tapada con un trombo 90%, cuando hay vasoespasmo lo cierra al 100%. Conforme el paciente se empieza a tranquilizar, le baja el estrés, trata la hipertensión, a lo mejor se libera ese vasoespasmo y vuelve a pasar sangre y baja el segmento ST. Entonces, si ustedes documentan que ya tienen elevación del segmento ST, se trata como infarto siempre y cuando haya clínica también. Y en este caso, pues bueno, hay diferentes mecanismos por los que, les repito, también existe el término autorreperfusión. Así como hay trombosis, el cuerpo libera sustancias para romper ese trombo, es decir, fibrinólisis endógena.
Esto lo vemos quizá como en un 5 a 7% de los infartos, vasoespasmo u otra identidad que es el corazón roto, que le decimos Takotsubo o miocardiopatía de estrés, que puede suceder esta elevación transitoria del segmento ST. Este es otro caso. ¿Quieren saber la clínica o no? Sí, siempre pidan la clínica, ¿va? Entonces, este es un hombre, 60 años, quien acude a consulta por disnea de 2 meses. Actualmente no tiene dolor precordial. ¿Quién opina algo de este electro, por favor? ¿Alguna onda que les llame la atención? Perfecto, tiene QS acá y tiene un poquito todavía elevación del segmento ST, ¿no? Vean cómo llega hasta B4, esta elevación todavía, y tiene las T's invertidas. ¿Esto qué te hace pensar que le pasó hace 2 meses? Que tuvo un infarto del miocardio. Estamos viendo la evolución del electrocardiograma en donde pues tenemos las ondas Q y tenemos estas ondas T invertidas todavía. Esto es algo que sucede, es una de las complicaciones del infarto del miocardio. Les repito, los pacientes después ya de 1 mes, el segmento ST suele bajar, pero los infartos anteriores, una de las complicaciones es que hagan aneurisma ventricular. Esto es un ecocardiograma transtorácico, lo podemos hacer transtorácico, transesofágico o todavía dentro del corazón. Siempre que es transtorácico, arriba van a estar los ventrículos y abajo las aurículas. En el transesofágico es al revés. Y esto tendría que tener una forma como de bala. Esto es el ventrículo izquierdo. Y vean cómo aquí hay un chipotito. Esto es el aneurisma. Y siempre que hay aneurisma se queda una elevación persistente del segmento ST. Entonces, no les va a cuadrar que ustedes vean elevación del segmento ST, pero ya tenga ondas Q, ya tenga ondas T invertidas. Entonces, interroguen si en los meses anteriores o años hubo clínica típica de infarto. Les repito, no va a concordar la clínica en ese momento con el electrocardiograma y estos pacientes con aneurisma van a tener durante ya toda su vida esta elevación del segmento ST. ¿Cómo tratamos un aneurisma ventricular? Generalmente no lo tratamos así de que cirugía o algo más, a menos que tenga arritmias persistentes o una insuficiencia cardíaca muy avanzada y sea condicionado por esto. Lo único que hay que cuidar cuando hay aneurisma ventricular o infartos anteriores muy extensos, es que esta parte, recuerden que en un infarto, la zona infartada se va a dejar de mover para siempre. Y esta parte, que es la que está hasta abajo del corazón, aunque lo vemos al revés en un ecocardiograma, ahí es donde se va la sangre a quedar quieta, estancada, estasis, eso favorece trombos. De los infartos anteriores, que tienen aneurisma ventricular, a veces debutan 1 mes después o 2 con un infarto cerebral porque pues aquí se formó un coagulito. Otro caso de aneurisma ventricular, vean, ya tenemos ondas Q, persiste el segmento ST elevado y nos quedan las ondas T invertidas. Aquí les va otro caso, esta es una mujer, 36 años, acude a urgencias por palpitaciones de 1 hora, de evolución y refiere disnea. ¿Alguien ve la elevación aquí del segmento ST? ¿En qué derivación? Les voy a ayudar. ¿En qué derivación? ¿En cuál? En ABR. Ok, ¿recuerdan la definición de infarto? ¿En cuántas derivaciones contiguas tenía que estar? En 2. Entonces, bueno, aunque veamos aquí elevación del segmento ST, pues es solo una derivación, vean cómo en todas inclusive baja. Y bueno, esta es una taquicardia. Las taquicardias, quien haya hecho el ACLS, las dividimos en QRS estrecho o QRS ancho, más de 12, 120 milisegundos. Esta sería una QRS estrecho. Y este caso es un caso típico, ya esto es a lo mejor muy cardiológico, pero esto es de un síndrome que habrán escuchado que es Wolff-Parkinson-White. Cuando estos pacientes que tienen una preexcitación, que es la siguiente diapositiva, cuando están en taquicardia, ese tipo de reentrada que decimos una reentrada auriculoventricular, siempre van a elevar el segmento ST en ABR y va a bajar muchísimo en las otras derivaciones. Y esto, cuando quitemos la taquicardia, va a desaparecer. Entonces,
Esto es lo que tenía la paciente Wolff Parkinson White. Una vez que ustedes toman el electro ya sin taquicardia o a veces en taquicardia, pueden encontrar esta pancita, que es la onda delta, PR corto y que ensancha el QRS. Eso es clásico y diagnóstico de Wolff Parkinson White. Y estos pacientes tienen riesgo que en su vida hagan taquicardias, como la que acaban de ver. Entonces, esto es una preexcitación ventricular porque nacen con una vía extra, es decir, ellos, bueno, todos nosotros baja el impulso desde el nodo sinusal, aurículas y pasa por el nodo AB y llega al ventrículo. A ellos también se les va por otra vía con la que nacieron, que se brinque ese nodo aurículo ventricular y llega directo al ventrículo. Dependiendo, puede ser QRS ancho o estrecho, o más frecuente es que sea estrecho, y esto me eleva el segmento ST en ABR. ¿Cómo lo tratamos esto? En el momento lo tratan como el ACLS. Si está estable, ¿qué le harían a este paciente? Le ponen algún medicamento, alguna maniobra que conozcan para frenar una taquicardia. Maniobras vagales, sí. Y actualmente la más aceptada es antes, a lo mejor si le preguntan a alguien de 30, 40 años atrás, les ponían hielos o les apretaban los ojos o hacían el del masaje carotidio. Yo creo que el masaje carotidio es el más conocido, pero siempre hay que escuchar antes el cuello, que no haya soplos para ver que no vayamos a desprender una placa y hagamos un EBC. Pero hoy en día la que se recomienda es Valsalva modificada. Esto es, el paciente con una jeringa mayor a 10 mililitros, generalmente 20, la pone en sus labios, intenta soplar para empujar el émbolo y ya cuando ya no pueda empujar más el émbolo, eso lo hace sentado, lo acuestas y levanta las piernas. Esa es la que tiene una tasa de éxito del 56%, que es como la más alta. Entonces, si eso no fue eficaz, nos vamos con adenosina. Otro electrocardiograma, les voy a dar la clínica. Él es Juan, 60 años, tiene diabetes, enfermedad renal crónica y lleva con vómito y dolor abdominal 3 días. ¿Qué onda les llama aquí o segmento la tensión? La T. ¿Esa T cómo la ves? Muy bien, muy bien. ¿Y en qué pensarías con este contexto clínico que te estoy dando? Perfecto, ese es el diagnóstico. Entonces, un electrocardiograma que me llega así, pero tiene dolor torácico de tipo angina, lobeo diaforético, náusea, disnea, yo lo trataría como un infarto que a lo mejor inició hace 30 minutos, 40, pero bueno, aquí el contexto pues es diferente y sin duda hay muchas causas por las que las T se pueden volver picudas o acuminadas. Puede ser normal en atletas, en alguna fase de la pericarditis aguda, hipercalemia, que es lo que tenía este paciente, en la hipertrofia ventricular izquierda, en el infarto cerebral, bloqueos congénitos o en la fase inicial de un infarto. Aunque cuando es un infarto, generalmente las ondas T son un poquito más anchas la base. Vean, esto es hipercalemia, en un infarto son más anchas y no son tan picudas, pero a veces no siempre es así en la vida real. De hecho, cuando tienen las T picudas es como que apenas va subiendo el potasio, a lo mejor lo tienes entre 5.5, 6, 6.2, y entre más va subiendo el potasio, aparecen otros cambios en donde ya se va haciendo el QRS ancho, y aquí abajito aparecería que sigue las T picudas, QRS ancho, y ya queda como en un ritmo nodal, ya perdemos la onda P. Este otro caso es una mujer, 56 años, tiene hipertensión arterial de larga evolución y tiene un dolor torácico que se irradia a la espalda. ¿Qué les llama la atención de este electrocardiograma? ¿Dónde está la elevación del segmento ST? Comenzó hace 1 hora y media, está entre las dos escápulas. ¿Cómo? Sí la hay. Aquí en B1 a lo mejor eleva como 2 cuadritos. No sale B3, pero aquí también elevaría. Aquí eleva, bueno, es una mujer. Sí se considera aquí elevado. Entonces, el dolor, ¿como a qué les parece más? ¿A qué diagnóstico?
Correcto, es una disección aórtica. Generalmente las disecciones aórticas, o puede ser en pacientes muy jóvenes cuando tienen alguna colagenopatía, Marfan, Ehlers-Danlos, etcétera, o en pacientes más adultos, la mediana en México es 58 años para disección aórtica. Y estos pacientes, tiene hipertrofia ventricular izquierda. Les voy a decir por qué. Vemos unas ondas R muy altas, en B4, B5, B6, tiene las S profundas por acá también, y tiene sobrecarga, cuando está aquí disminuido el segmento ST, tiene sobrecarga sistólica. Y este paciente yo tengo que pensar que cuando ya tienen hipertrofia ventricular izquierdo, tienen una hipertensión arterial de mucha evolución, que se relaciona con disección aórtica, o también que pueden tener algo que se asocia a disección, que es la aorta bivalva. Entonces, se realizó el ATAC y correcto, como bien mencionaba, el diagnóstico es una disección aórtica. Pero bueno, este electro era para ejemplificar la hipertrofia ventricular izquierda, siempre va a elevar el segmento ST en B1, B2 y B3. Entonces, ustedes tienen que sacar la historia clínica para saber si puede ir por ahí o no. Y hay muchos criterios, tenemos Peguero, Lopresti, Cornell, Sokolov y hay otros más. Y generalmente hay que combinar porque puede salir, el más nuevo es Peguero, Lopresti, y es el que yo utilizo mucho en el instituto, pero casi siempre hay que combinar porque dependiendo de la posición del corazón, si está más vertical o horizontal, puede salir normal en uno y solo en otro positivo. Y siempre pues correlacionar la historia clínica con el electrocardiograma. Otro electro típico de hipertrofia ventricular izquierda, vean cómo me eleva el segmento ST aquí en B1, B2, y lo que les decía, tengo muchas Rs, unas Rs bien altas, con unas S bien profundas, y la sobrecarga sistólica, eso es típico de hipertrofia ventricular izquierda, que si calculan Peguero, Lopresti, Sokolov, Cornell, les va a dar el punto para eso. Otro electrocardiograma, y les va a la clínica. Esta es una mujer de 49 años con dolor tipo pleurítico. Está acostada y cuando mete aire le duele más. Se tiene que sentar, inclinar hacia adelante para que el dolor disminuya. Tuvo diarrea hace una semana. ¿Qué pensarían con este electro? Correcto, es pericarditis. ¿Por qué? Porque si bien vemos elevación del segmento ST, vean, desde B3, B4, B5, B6, no es frecuente que tengamos, digamos, infarto en dos territorios. Vean, tendríamos aquí en lateral, pero además un infarto en inferior y que también me eleva aquí en lateral. Eso no es compatible. Un infarto eleva solo en un territorio porque es una arteria coronaria que está irrigando un territorio. Una pericarditis o miopericarditis puede elevar el segmento ST en varias derivaciones. Y además tiene otros cambios típicos. Aquí les voy a explicar cuáles son los de pericarditis. Entonces, siempre hay que correlacionarle, repito, el electro con la clínica. Para quien a veces nos confundimos con cóncavo convexo, el infarto es una cara triste, esta parte, y la pericarditis como una cara feliz acá, ¿vale? La pericarditis tiene diferentes estadios en el electrocardiograma, cada semana puede ir cambiando un poquito, y hay un signo que tenía el electrocardiograma que es el signo de Spodek. Me voy a regresar a la diapo previa para que lo vean, es donde termina la onda T, vean cómo está como inclinado todo, una pendiente que se sigue hasta el segmento PR. Cuando tengo esta pendiente, que también la vemos acá, esto se llama signo de Spodek y es típico y único de pericarditis. Signo de Spodek. Creo que ya es el último, no, es el penúltimo caso, ¿va? Este es un electro. Bueno, pues ahí les va la historia. Es un hombre de 88 años, asintomático, y fue referido a un cardiólogo porque en el check-up le vieron que tenía elevación del segmento ST en B1, B2 y también aquí en B3. ¿Qué pensarían con este electrocardiograma? ¿Cuál es el diagnóstico? A lo mejor no ayuda que no se ve aquí B6, pero tiene la misma morfología que tiene aquí B6, lo que tiene D1 y ABL. Se ve igualito acá abajo. Bloqueo de rama izquierda, así es, muy bien. Y el bloqueo de rama izquierda siempre va a elevar
el segmento ST en B1, B2 y B3, y es por eso que en la guía del año pasado de infarto ya pone ese asterisco que tiene que ser una nueva elevación del segmento ST para definir infarto en ausencia de bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo podemos nosotros, siempre que les llegue un paciente con bloqueo de rama izquierda y dolor de pecho, se trata como un infarto con elevación del segmento ST, es decir, va a cateterismo inmediato o a fibrinólisis? Hay algunos criterios, Esgarbosa, los de la doctora Esgarbosa, que quizás son los más conocidos, pero recientemente, hace como 2 años, los criterios de Barcelona, que son muy similares, excepto uno de los, igual se ven 3 cosas, pero en B1, B2 y B3 lo normal es que haya elevación del segmento ST, pero si ya son más de 5 milímetros, ya hay que pensar mal, pero muchos infartos, aunque tengan bloqueo de rama izquierda, no cumplen con el Esgarbosa y Barcelona. Entonces, si no cumple Esgarbosa o Barcelona, pero tiene dolor de infarto, se trata como infarto. Tiene que pasar a cateterismo. Otro caso, es un hombre de 26 años, fiebre secundaria a infección urinaria, y le realizan este electro porque le dijo al infectólogo que tuvo palpitaciones. Estaba con fiebre cuando tuvo estas palpitaciones que fueron muy rápidas. Se puso el oxímetro y estaban en 180. ¿Algo que les llame la atención de este electrocardiograma? ¿Ven la elevación del segmento ST? Les ayudo, díganme dónde está. ¿En qué derivaciones? B2, B3 y también se ve un poquito en B1. Este electrocardiograma es una enfermedad, un síndrome raro y poco frecuente, afortunadamente, que puede ser letal. Se llama síndrome de Brugada. Y esto, Brugada, suele desenmascararse o aparecer generalmente por algo, y la fiebre es lo más frecuente. Entonces, el síndrome de Brugada tenemos 3 morfologías en el electrocardiograma. La tipo 1 es la que hace el diagnóstico siempre por electro. Es más frecuente en hombres, entre 20 a 60 años. Puede ser algo asintomático, se encontró por un check-up, o que el paciente lo empezamos a estudiar a partir de palpitaciones, arritmias o síncope. Lo que encontramos, esto es B1, B2, este es el tipo 1, donde vemos como un tipo bloqueo de rama derecha. Vean cómo tenemos una R, S y otra R, pero esta R la describen como una aleta de tiburón. Esto es típico y es diagnóstico de síndrome de Brugada. Este es el tipo 1. El tipo 2 lo reconocemos más fácil en B2, que lo describen como una silla de montar. Entonces, siempre que vean un electrocardiograma así, mándenlo al cardiólogo. Y hay un laboratorio que normalmente los electrocardiogramas se imprimen de forma horizontal. Cuando los imprimen en forma vertical, compactan el electro para que quepa de forma vertical, y eso hace que se eleve el segmento ST en B1 y B2, y todos de ese laboratorio verde salen como si fueran Brugada. Entonces nos llegan, ya es una consulta frecuente para nosotros, porque lo imprimen en forma vertical y digamos con lo que lo aprietan. Estos pacientes se les tiene que hacer estudio genético a la familia, y generalmente les ponemos un DAI, que es un desfibrilador automático implantable, porque pueden hacer muerte súbita en cualquier momento o cuando tienen fiebre o algo que lo desencadene. Alcohol, fiebre o algunos medicamentos. Hay una página ahí en internet donde el paciente, pues, bueno, y como doctor vemos qué medicamentos son los que no puede tomar. Y ya es el último caso, ¿vale? Es una mujer de 88 años, dolor torácico opresivo, se irradia el brazo, diaforesis, náusea, tiene 3 horas de evolución este paciente. ¿Qué le encuentran de anormal en estas ondas o segmentos? ¿La clínica es de infarto o no? Ok, entonces, ¿le ven elevación del segmento ST? En B4, si contamos el punto 60 milisegundos, realmente no. Aquí estaría, y no el segmento ST, más bien son las ondas T acuminadas, y de hecho baja el segmento ST. Vean cómo baja acá, cómo baja acá, cómo baja acá, y bueno, también en B3
baja y vean aquí también cómo baja en D1. Esto es un patrón electrocardiográfico, no sé si alguien lo conoce. Esto es como Navidad, es el patrón de Winter. Este patrón de Winter es algo que unos años atrás ya incluyen como un equivalente de elevación del segmento ST. Y este paciente tiene que entrar lo antes posible a cateterismo porque esa arteria, que va a ser la descendente anterior, la más importante del corazón, está tapada 99% o 100%. Pues aquí el diagnóstico es un infarto, le repito, la clínica es la que muchas veces manda. Y estos son los que conocemos como equivalentes de elevación del segmento ST. Este es el patrón de Winter. Winter es baja el segmento ST y tiene las T's acuminadas. Me voy a regresar para que lo perciban. ¿A poco no está igualito? Por acá. Baja el segmento ST, ondas T's acuminadas. El infarto posterior en B1 lo vamos a ver de esta forma, depresión del segmento ST. Hay otros patrones que son equivalentes, como si elevaran el segmento ST, que son Wellens, el tipo A y el tipo B. Nos hablan igual de que la descendente anterior está tapada y tiene que entrar a cateterismo. Y ponen lo que les mencionaba también, la aleta del tiburón, que ese paciente ya tiene mucho riesgo de hacer arritmias. Entonces, siempre que ustedes vean un electrocardiograma, pidan la clínica, interroguen bien al paciente, porque si el cuadro es típico de infarto, no retrasen el tratamiento. Un infarto con elevación del segmento ST, tenemos que abrir esa arteria. Si después de 12 horas no la abrimos, todo el tejido que le toca irrigar se muere. Y por más que la abramos horas después, o sea, es decir, que restablezcamos la sangre de ese territorio, es como regar un jardín, ya donde el pasto está amarillo, que ahora dice, por más agua que le eche ya no voy a revivir ese tejido. Entonces, si retrasamos ese tratamiento, se llama un infarto no reperfundido. En México, los infartos con elevación del segmento ST, el 47% no se reperfunden, es decir, nunca se les abre la arteria, o porque llegó un paramédico que no tenía electrocardiograma, o la paciente retrasó el tiempo con el que llegó al hospital, llegó a un hospital donde no había cateterismo, o no tenía el medicamento para abrir la arteria, o a lo mejor vio un electrocardiograma medio raro, medio anormal, y nadie lo interrogó bien para el dolor. Entonces, siempre les repito, el contexto clínico manda, es la evolución típica de un infarto, y hay otros que hoy aprendieron: repoblación precoz, pericarditis, Brugada, los que tienen Marfan, que tienen hundido el esternón, pectus excavatum, también en B1, B2 hacen como esta morfología, como un bloqueo de rama derecha. Eso es lo clásico. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, Fer, y no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Preguntas o comentarios? Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. ¿Qué tan común es que se inicie, por ejemplo, un código de infarto sin lograr como obtener el diagnóstico diferencial acertado? Y a la vez, ¿qué tan grave o qué tanto puede llegar a aumentar la mortalidad el hecho de no lograr estos diagnósticos? Fíjate que ahora que estuve también en España formándome, quien activa el código infarto es el paramédico. Y te voy a contar cómo es aquí en México. Un hospital X activa código infarto, tiene que enviar el electrocardiograma al hospital que lo va a recibir para confirmar que se trata de un infarto. Y una vez que llegue el paciente al hospital, a urgencias, vuelven a tomar otro electrocardiograma y media hora después ya está el paciente en cateterismo. Allá en Barcelona, el paramédico activa el código infarto, nadie le cuestiona, a ver, ¿estás seguro? Cuéntame bien la historia clínica, mándame el electro. El paramédico llega y deja al paciente directo en sala de cateterismo. No pasa por urgencias y hasta que está acostado en cateterismo, ven el electrocardiograma del paramédico y dicen, espérate, a ver,
no, puede ser un Brugada, puede ser otra cosa. Lo importante es acortar esos tiempos porque es preferible, como les comentaba, el bloqueo de rama izquierda puede elevar, o la hipertrofia del ventrículo izquierdo eleva el segmento ST, y tú tener la duda de decir, esto será nuevo, pero el paciente no es el dolor típico. El dolor típico que ustedes leen de que se irradia al brazo, a la mandíbula, eso no es tan frecuente. Generalmente nada más es la opresión y a veces ni tienen diaforesis, ni tienen disnea, y a veces es el típico cuadro muy marcado, ¿no? Y esos retrasos es lo que México tiene la mortalidad más alta de infarto agudo del miocardio de todo el mundo, 25%, cuando ya en Dinamarca, en Noruega están en 3%, 2%, es por ese tiempo que se retrasa en activar el código infarto o no administrar el medicamento. Entonces, siempre es bueno tener un amigo cardiólogo para que le mandes el electro y te diga, sí, estoy de acuerdo contigo, es un infarto, activa el código infarto y no retrasar esto. Muchas gracias, doctor. Yo quiero comentar una cosa. Perdón. Como ven, son un montón de causas de elevación del segmento ST y para que podamos dilucidar qué sí es, qué no es, se hace en el hospital, en urgencias, con un experto y demás. Pero ¿qué pasa con nosotros en la casa, que somos estudiantes y tenemos amigos y tenemos vecinos y tenemos papás y abuelos y tal? Y esa gente, la presentación maravillosa que hizo Alex, el contexto clínico otra vez toma mucha importancia, porque si se dan cuenta, casi todos, por ahí había un asintomático, pero casi todos tuvieron síntomas. Casi todos tuvieron o disnea, o dolor, o presión, cefalea, algo, ¿no? Entonces, es muy común que también lo dijo Alex, que nosotros mismos retrasemos la activación del código infarto, ¿no? O sea, el código infarto, pues es un concepto muy efectivo que está relacionado con el hospital y con la atención prehospitalaria, pero el código infarto empieza en la casa, en la familia, que la gente conocida de ustedes sepa que ante cualquier molestia, dolor de pecho tal, tiene que ir a buscar ayuda. Y no solo que tiene que ir a buscar ayuda, sino a dónde tiene que ir. Porque también lo dijo Alex, es muy común que, pues sí, me dolió el pecho y fui al hospital, pero fui al hospital, a la unidad de medicina familiar de Catepec y pues no hubo nada que hacer, ¿no? Pero esa persona, los hospitales grandes como el Instituto Nacional de Cardiología, los hospitales del IMSS, del ISSSTE, los códigos infarto permiten que llegue cualquier persona a urgencias, a un hospital grande, que tenga capacidad de hacer trombolisis o de hacer cateterismo cardíaco para lograr la efectividad de la que estamos hablando. Entonces, yo pienso que como sociedad médica, incluso, o sea, ustedes ya están en esa idea de ser médicos, tienen una responsabilidad de comunicar esto, ¿no? Porque es muy frecuente. ¿Por qué no llegó? Pues sí fui, pero fui a tal y me mandaron a tal y al otro día a tal. Entonces, eso se pudo haber evitado si esa persona hubiera sabido que tenía que ir al Instituto Nacional de Cardiología, que tenía que venir al Ángeles, que tenía, ¿a qué hospital tiene que ir, no? Entonces, mi mensaje es, difundan este mensaje, pero además difúndalo con precisión, ¿no? A dónde se tiene que ir cuando se sospecha de un infarto, ¿no? Si no fue un infarto, bueno, maravilloso, fue pericarditis, fue otra cosa, pero si era un infarto, la diferencia de varios casos que puso ahí, como el del aneurisma, esos pacientes les va bastante mal, ¿no? Si es que sobrevivieron. ¿Otra pregunta? Hola, doctor, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta sobre todo en referencia al tratamiento, por ejemplo, del infarto agudo al miocardio con elevación del ST y sobre todo aprovechando que lo tenemos aquí y con su expertise, sobre todo en urgencias coronarias, si usted cree que está en las facultades o debería de estar en las facultades del médico general poder administrar el tratamiento fibrinolítico o es algo que
se debería dejar solamente para el especialista? O sea, ¿en algún momento podría llegar el médico de primer contacto en el servicio social a identificar el infarto y proveer el tratamiento fibrinolítico? ¿O es algo que sí deberíamos de dejar solamente para el especialista en cardiología o para el médico urgenciólogo? Bien, administrar un tratamiento en el infarto con elevación del segmento ST es o cateterismo o fibrinólisis, como bien lo comentabas. La fibrinólisis no se da en el infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, ese medicamento no es como administrar 500 gramos de paracetamol a 750, o sea, ¿qué diferencia hay, no? Pero en fibrinólisis, realmente, si pones miligramos de más, sí puede haber complicaciones. Es facultad del médico general reconocer un infarto y si tienes para administrar el medicamento, lo tienes que administrar sí o sí, si ese paciente no puede estar en cateterismo en los próximos 60 minutos, acostado en la sala de cateterismo. No es de que, sí llega de aquí al siglo XXI en 60 minutos. No, es en media hora llega al siglo XXI, no pongo el medicamento, porque todavía hay que tomar esa media hora de que llega a X hospital y en lo que sube a cateterismo. Entonces, yo te diría, si reconoces el infarto con elevación, coméntalo con otro colega. Oye, ¿estás de acuerdo que si eleva el segmento ST, 2 derivaciones contiguas, la clínica es típica? Pues vamos con el medicamento. Y aunque ahí en el instituto recibimos promedio entre 10 a 20 infartos con elevación al día. Y aunque nosotros estamos acostumbrados que luego nuestras salas de hemodinamia se llenan, a veces fibrinolizamos dentro del hospital. Y aunque es algo que hacemos diario, yo saco mi acordeón y calculo bien la dosis y repito bien cuántos miligramos son, porque aunque lo haga de diario, repito, no es como pasar furosemida a 20 miligramos o 40 miligramos, que no va a haber diferencia. En ese medicamento sí traigan ahí su tablita de la guía de infarto con elevación, porque es facultad del médico general. Por cada 45 minutos que retrasas el tratamiento de cateterismo de fibrinólisis, aumenta la mortalidad y el riesgo de complicaciones, insuficiencia cardíaca, arritmias. Entonces, estás con la facultad para administrar eso. Y si tienen duda, ustedes pueden mandar como código infarto, aunque no tengas IMSS, tú puedes ir, si te quedas cerca del IMSS, estás enfrente de la raza y te tomaron en la farmacia el electrocardiograma y te dicen, no, esto es un infarto, te cruzas a la raza y se te trata y no se te cobra el tratamiento. Eso ya se decretó el año pasado, octubre de 2023, que ya es gratis en el ISSSTE, en el IMSS, en el instituto o en cualquiera de la red, el atender el infarto con elevación. Ya luego, si todo sale bien, te transferimos al ISSSTE o al IMSS donde te toca o vienen para el instituto. Pero ahí en el instituto, dentro del código infarto, y esto es una opción para todos los médicos generales que a lo mejor no están acostumbrados a esto, todos los que no tienen IMSS o ISSSTE pueden bajar una aplicación que está pues, tanto para iPhone o para Android, IAM-MX, y esto es la aplicación del gobierno federal para nosotros. Cuando un médico sube un electrocardiograma que cree que es un infarto, nos llega una alerta a todos los que estamos en esa red de código infarto de Secretaría de Salud, Hospital General, Belisario Domínguez, Instituto General, y en las mañanas al Juárez. Y el primero que literal abre ese mensaje, solo llega el electro. Y si vemos que es elevación del segmento ST, picamos así un botón rojo o el verde. Rojo es infarto con elevación y ya ese paciente va a venir a mi hospital. Y no me interesa en ese momento si tiene diabetes, hipertensión, ¿tienes para trombolizar? Sí o no. ¿Sabes trombolizar? Sí. Ok, va, te asesoro. No, aquí te va un algoritmo, en la aplicación ahí mismo se descarga. Porque esa es una forma, se publicó la semana pasada que esa mortalidad que era de 47, perdón, esa tasa de 47% no reperfundido, lo logramos bajar a 35%. Ahí vamos. Y esperemos seguir bajando eso justo con los médicos generales. Y de hecho, en teoría, junio les va a estar llegando fibrinolítico a todas las unidades de salud de la Ciudad de México. O sea, al centro de salud número tal, no sé, el que está en Guajimalpa, ya van a tener fibrinolítico, el electrocardiograma y un desfibrilador, un DEA. Y para septiembre ya vamos a iniciar la trombólisis, pero hospitalaria, porque lo que buscamos es no retrasar el tiempo de reperfusión. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nada.
¿Hay alguien más? Por acá abajo. Allá a la derecha, ¿no, Steven? Doctor, ¿cómo sabemos la diferencia entre una elevación transitoria del segmento ST a un infarto posiblemente no sintomático o con muy pocos síntomas? Se van a encontrar pacientes con muy pocos síntomas, con un dolor que ni se lleva la mano al pecho, que no lo ves ni diaforético. Eso es frecuente. Mujeres, diabetes, enfermedad renal crónica, sobre todo en diálisis, o los que tienen demencia. Esos son los que pone la guía como los 5 casos que no tienen el cuadro típico. Y a veces te mandan así electrocardiogramas de que, oye, esto es un infarto, pero no le duele el pecho. Trátalo como infarto. Si tiene bajo riesgo de sangrado, lo metemos a fibrinólisis, y si no, tiene que ir a cateterismo sí o sí. Y la elevación transitoria realmente, para definir un infarto con elevación, la elevación tiene que durar 20 minutos. Pero una vez que yo veo el electrocardiograma con elevación, no voy a esperarme 20 minutos a ver si bajó y ya catalogo si es con elevación o sin elevación. Eso sucede cuando van a una farmacia por el dolor torácico, le toman el electrocardiograma, eleva el segmento ST, llega al hospital y ya no eleva. Entonces ahí es ya cuando empezamos, queda como un infarto sin elevación del segmento ST, si fue la elevación transitoria, pero tiene que entrar a cateterismo ese paciente, porque eso significa que la arteria está a 2 de cerrarse al 100%, está tapada en un 99%. Gracias, doctor. De nada. Bueno, pues Alex, muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas? Perdón. Pues un aplauso, por favor, al doctor Esquerra. Gracias.